Seguimos compartiendo esta hora del programa en esta noche buena y a continuación vamos a ver una nota que tuvimos la oportunidad de realizarle al párroco Antonio Grande, quien además de estar celebrando sus 65 años de vida, está cumpliendo 40 años como sacerdote. Tuvimos una cálida entrevista y por suerte podemos compartirla con ustedes en pantalla, para que ustedes la disfruten de igual manera que lo hicimos nosotros. Agradecemos a Emilio Grande, su hermano, quien nos facilitó y nos acercó para poder tener esta entrevista con Antonio, quien nos brindó la misma luego de celebrar una misa junto a su padre y sus familiares. Contarle, Antonio, a los televidentes cómo nace la vocación por el sacerdocio, a qué edad. Fue, creo que despertando, porque yo iba al colegio San José de los Hermanos Maristas y ahí siempre tuvimos la primera hora de religión, como se decía antes, con un hermano, se nos dio la palabra de Dios, la vida del Padre Champagnat, y entonces escuchando la vida del Padre Champagnat como que me surgió eso, ser como él, ¿no? Un poquitito de esa mirada del amor de Dios que llega a todo, especialmente al que más lo necesita. Después fue ahí creciendo y cuando en aquella época terminé la secundaria, de alguna manera tomar un modo de vida, o ir a estudiar o a trabajar. Entonces bueno, ahí hubo que madurar un poquitito y revivió aquello y buscando apoyo. Había un hermano Gregorio Santamaría en el colegio, después hablé con Monseñor Antonio Brasca, que era el obispo en aquel momento. Salió entonces que sí, que era el camino que parecía que Dios quería, que había que empezarlo, y entonces fui al seminario de Paraná 1973 a 1979. Después muere Monseñor Brasca y viene Monseñor Casareto, que fue el que me ordenó sacerdote hace 40 años. ¿Y la familia cómo tomó esta decisión? Un poco de sorpresa, pero siempre acompañando. Lo que pasa es que la abuela María, la mamá de mi papá, ella siempre colaboraba con la obra de la vocación eclesiástica y pedía a Dios un nieto sacerdote. Yo soy más o menos de la mitad, octavo, séptimo de los 16, y cuando yo entro al seminario ella no lo vio porque estaba en arteriosclerosis. Y mi mamá después contó de que le había ofrecido que si Dios quería llevar a los hijos para la vida sacerdotal o para la vida religiosa. Entonces hay antecedentes que uno después va descubriendo, y la llamada interior, que es lo que es clave, ayer y hoy, poder escuchar la voz de Dios y confrontar con lo de la propia vida y tomar decisiones. Bueno, ¿el primer destino como sacerdote dónde fue? Fue acá en la catedral, estuve como vicario, estaba el padre Olivio Tauca de párroco, con el padre Miguel Atalá, después fui a Ceres, después tuve acompañé al padre José Beltrán, después tuve el padre Carmelo Greco, ya varios fallecidos, si hacemos un poquito de memoria. Después fui como párroco a Humberto, la primera experiencia, volví a Ceres, y después Monseñor ya Héctor Romero me mandó a estudiar a Roma, a hacer la licenciatura 2 años, después volví, estuve en Fátima 12 años, y después Monseñor Francini me mandó como responsable en Roma de la Casa de Vida, el Colegio Sacerdotal. Y después al volver, bueno, hace 5 años que estoy como párroco, viviendo en Guadalupe físicamente, pero también está a 10 kilómetros San José de Josefina. También hay un libro escrito no hace tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que sí, que se busca hoy, como está un poquitito el desarrollo del mundo, el avance de la ciencia, que haya un diálogo entre la fe y la cultura. Entonces, así como había ido a hacer la licenciatura a Roma, después en tiempo de Francini hice el doctorado en la Facultad de Teología en Buenos Aires. Y eso salió bien, y entonces aconsejaron que ese libro se publicara. Claro. Y ahora yo sigo dando clases en el Seminario de Paraná de Santa Fe, y sigo yendo a un grupo de investigación en teología a la Facultad de Villa Devoto en Buenos Aires. ¿Cómo se vive actualmente como sacerdote, ¿no? Todos estos cambios tan vertiginosos en el mundo, qué repercusión a nivel personal el hecho de que un obispo argentino como Gregorio haya sido designado papa? Creo que es un momento, como todos vemos, de grandes cambios sociales, religiosos, de modo de vida, y que el pueblo de Dios lo vive en ese caminar, porque Jesús se hizo hombre en una historia y así sigue la Iglesia. Entonces, por un lado, el Papa Francisco, para que no nos quede de costado, sería que es una buena noticia, que lo que él ya hacía en Buenos Aires, muy en silencio, no comprendido por todos y a veces injustamente criticado, sigue pasando ahora a nivel universal. Pero yo lo que creo, que doy testimonio porque lo fui conociendo y cuando estuve en Roma de cerca y ahora leyendo, creo que el Papa hay que leer lo que él dice, no lo intérprete o los comentadores, y ver los gestos que hace y confrontar con el Evangelio, a ver si se aparta o no del Evangelio. Yo creo que la frescura del
el Evangelio vivido y anunciado que molesta. Al que no lo acepta, molesta. Entonces creo que es un tiempo de esperanza y es el hombre que Dios ha puesto para integrar un poco el pastor que camina con las ovejas, con la lucidez, saber escuchar las preguntas del hombre de nuestro tiempo y saber responderle, y saber sembrar. Saber sembrar más allá de aprobaciones o rechazos. Jesús dio testimonio y por eso el testimonio lo llevó a la cruz. La Navidad nos lleva a la Pascua. Jesús nace para dar la vida. Bien. Nace pobre, muere pobre, pero la vida triunfa. Está de nuevo muy en el tapete el tema de la interrupción del embarazo, del aborto, ¿no? ¿Cuál es la opinión con respecto a esto, no? También los creyentes tenemos que decir con libertad y con respeto, y es bueno que, como sabemos escuchar, que nos sepan escuchar. Yo creo que primero hay que decir que es un problema humano, un problema de vida, y de recibir la vida como viene, varón, mujer, sana, enferma, y por otro lado acompañar a los que gestionan la vida, sea el matrimonio, que con todos estos 40 años del país de pobreza estructural creo que juega en contra de la vida de la familia, pero también lo que es la concepción desde el mismo momento, ¿no? Entonces yo creo que esto que está surgiendo en estas horas de ver una mente tan cortita, ¿no? Como que sería una solución que la vida que es engendrada, ya está engendrada por una chica de 13, 14 años, como que libremente uno puede disponer de ella cuando no le corresponde ni a la chica ni a ninguno externo, por un lado. Y por otro lado, quien está en dificultad, y especialmente en la chica, en esa situación hay que acompañarla, hay que ayudarla, motivarla, no crearle un nuevo problema con una violencia de quitar esa vida, no de involucrar en un proceso todavía de muerte peor. Yo creo que esto hay que decirlo y ayudar a pensarlo, y si vos querés también, es triste que estamos preparando los creyentes, y creo que en el mundo, cuando estaba en Italia me llamó mucho la atención porque un pensador dijo, dice, yo no soy cristiano, pero que alguien celebre cada año que la vida nace de alguien importante y vale la pena amar la vida, es un bien para toda la humanidad. Entonces, justamente eso en general, que en el Adviento es celebrar que Jesús fue engendrado en la panza de María y que María lo da a luz en Navidad, eso que es contradictorio decir de que no vale la pena, que es una estupidez, que hay que sacarlo, ¿no? Entonces creo que es un momento para reflexionar, y creo que en esto con serenidad, con respeto, tenemos que hacernos cargo de lo que decimos, y creo que hay que ser respetuosos los unos de los otros y ayudar. Creo que sí, que hay que ayudar, que ya se venía trabajando desde los debates de tiempo atrás, a quienes están con la vida vulnerable, sea la mamá, sea la niña, pero más todavía los adolescentes, hay que ayudar a que tenga valores, a que pueda orientarse en la vida. Y bueno, el Papa Francisco, creo que es reconocido mundialmente, insiste mucho en eso, la vida hay que recibirla como viene y hacerse cargo, y la alegría de hacerse cargo. Y Madre Teresa dice, si la vida se la recibe, siempre va a ser motivo de felicidad, y si alguno no la quiere, que me lea a mí, que yo me encargo de acompañarla. Antonio, ¿cómo ve la situación de las vocaciones sacerdotales? Creo que esto es un don de Dios que nos corresponde a todo el pueblo de Dios, cuidarlo, venerarlo, tenerlo en cuenta, acompañarlo. Es cierto que, como pasó con Judas en el Evangelio, y Jesús a Judas lo acompañó hasta el final, como hombres frágiles, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, como cualquier bautizado, somos frágiles. Entonces es un proceso continuo de conversión, de santidad o de alejamiento. Yo creo que los errores de algunos sacerdotes, algunos obispos, algunos cardenales nos tienen que hacernos olvidarnos de muchos sacerdotes, muchos cardenales, muchos obispos que vienen con alegría el testimonio de la fe y del envío del Señor, y hasta con martirio. Entonces creo que como comunidad cristiana tenemos que ayudarnos a valorar este don que Jesús quiso y quiere. Y también pensar que si faltan vocaciones hay que pensar los hijos, las hijas, como hacían las abuelas, ofrecérselo a Dios para lo que Él quiera, y los que son llamados ser acompañados en responder a ese llamado. Bueno, y no podía faltar la pregunta futbolera. ¿Sigue jugando al fútbol, padre? Gracias a Dios sigo jugando al fútbol. Siempre es hasta que Dios quiera, pero cada partido agradezco un partido más. Claro, y siempre, por supuesto, con los colores del 9 y de Boca presente. Que estamos en un momento de sufrimiento, pero hay que... Bueno, hay que rezar para que vengan tiempos mejores.
Muchísimas gracias y nuevamente feliz cumpleaños. Bueno, gracias a vos y a todos los que nos escuchan, y que la venida de Jesús en esta Navidad con la protección de María sea un mensaje como es el Evangelio, de buena noticia, pero también de animarnos a vivir la buena noticia, cuidando la vida en todas sus manifestaciones y ayudándonos como comunidad.